¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez, bienvenidos a su programa, El lado amable de los impuestos y el derecho. El día de hoy nos acompañan buenos amigos, ya conocidos de ustedes, que nos acompañaron en la primera temporada de este podcast. Quien está en YouTube ya los está viendo en su pantalla. Quienes estamos escuchando en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, ahorita pasamos a presentarlos. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Está a la vuelta de la esquina su vigencia, su obligatoriedad, y es importante que usted conozca, sepa de qué va este tema. El tema de hoy será algunos comentarios sobre la carta aporte, el complemento que el SAT pide ya se agregue a este CFDI, a esta factura, y veremos con nuestros expertos de contadores digitales algunos comentarios en este tema. Paso a presentarlos, dos grandes amigos. Por ahí, quien quiera presentar primero, pero pues, le damos la palabra ya al buen Neto. A ver, Neto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Gracias, Raúl, por invitarnos nuevamente. Como tú dices, ya nos conocemos y siempre agradecidos con la invitación que nos extiendes para poder participar y poner ahí un granito de arena en las personas que escuchan tu podcast. Lo dijimos la vez pasada y lo dijimos la vez que tuvimos una transmisión contigo. Siempre es de muy provechoso y de mucho valor el contenido que tú haces. Entonces, el hecho de recibir una invitación, pues se te agradece y aquí estamos. Siempre batallamos para agendar, pero siempre es un gusto volver a participar en una transmisión. Adelante, Alejandro. Gracias, Raúl. Claro que sí, agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, dirían por ahí. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí nuevamente en esta colaboración con ACMAR, Blindaje Corporativo, y pues de antemano aquí con un buen socio, amigo, colega, como son ustedes dos, Ernesto y Raúl. Y pues bueno, pues hoy vamos a hablar propiamente de la cuestión de la carta aporte, este CFDI que inclusive las cámaras de comercio, las cámaras de transportistas han estado con, básicamente, pues un poco con los pelos hacia arriba, porque básicamente estamos dándole efectos fiscales a un complemento o a un documento que ya propiamente de manera administrativa lo estábamos viendo. Recordemos que la carta aporte como tal ya ha existido en toda la cuestión de logísticos, gente que mueve mercancías de un lugar a lugar y todo eso, pero ahorita con este complemento básicamente le estás entregando al SAT medios fiscales en los cuales, pues por medio de un CFDI, que propiamente es un comprobante fiscal, pues la información adicional sobre mercancía, inclusive datos sensibles en el aspecto de credenciales y también cuestiones del conductor. Así que, pues de antemano, pues muchas gracias por esta cuestión y sigan a ACMAR Blindaje en este podcast porque se vienen cosas muy interesantes. Adelante, mi Raúl. Gracias, Mele, gracias, mi Neto. Pues ya por ahí adelantaban el tema de hoy. El tema de hoy, repito, a quien nos escucha, es algunos comentarios respecto a la carta aporte que se va a agregar o se va a anexar, acompañar al CFDI correspondiente a esta factura electrónica que los contribuyentes están obligados a expedir cuando enajenan bienes, prestan servicios o arrendan algún bien. El tema hoy, repito, esta carta aporte, el SAT la manejará como un complemento adicional que se agrega a esta factura electrónica, a este CFDI. Muchos de nuestros oyentes, como sabrán, amigos, no conocen, no saben qué es un complemento de CFDI. Escuchamos que la carta aporte o complemento de carta aporte se va a agregar al CFDI, pero básicamente sabemos que dentro de los anexos del SAT, de los guías de usuario, guías de llenado y demás, y del anexo correspondiente a la resolución miscelánea, existen muchos complementos de este CFDI, pero para nuestro público, no sé ahí quién quiere intervenir, que explique más o menos cómo podríamos darle a conocer a nuestros amigos que nos escuchan qué es un complemento de CFDI antes de pasar al tema importante de carta aporte. Gracias, Raúl. Sí, bueno, bien. Yo creo que iniciamos bien esta podcast. Iniciamos bien porque antes de ver lo que es la carta aporte, habríamos que iniciar sobre qué es un complemento. Entonces, ¿qué es un complemento para los FDIs? Pues simplemente son estos documentos timbrados por el SAT que en su momento pudieran no ser los comunes. Lo quiero platicar con palabras lo más simplificadas posibles. Son estas operaciones que se hacen que no son comúnmente utilizadas en operaciones de ingreso, egreso, de nómina o sí, por ejemplo, de esas tres por lo menos, que no son muy comunes. Entonces, el complemento lo que hace es que acredita la operación
con nodos dentro del CFDI especiales para poder mencionar qué es lo que se está haciendo. Antes de mencionar específicamente el complemento de la carta aporte, yo quisiera mencionar acerca de, hay otros complementos, por ejemplo, el de donatarias, el de, en hidrocarburos se maneja mucho el acreditamiento del IEPS en aerolíneas, sí, del uso del IEPS, o más bien el manejo del IEPS en aerolíneas. Algunos se mencionan, por ejemplo, por cuestión, me ha tocado ver en cuestión gubernamental, en donde yo veo que se anexan estos complementos cuando se tiene que pagar un impuesto especial para el Estado, por ejemplo, que en obra pública se paga el 5 al millar, entonces es un porcentaje. Entonces, es para acreditar la operación, que no es comúnmente el ingreso y el egreso y el recibo y el CFDI de nómina, perdón. Entonces, eso es como que lo más simple que podríamos, o lo más general que podríamos mencionar en lo que es un complemento. Acredita la operación de un CFDI que no es nómina, egreso o ingreso. Sí, que básicamente lo que hace es complementar o dar datos adicionales a los que ya tenemos de por sí de manera general, ¿no? Que me marca el Código Fiscal de la Federación, que es el nombre de quien lo recibe, nombre RFC, el RFC de quien lo expide, la clave de producto o servicio. Todo ese listado que ya conocemos, el SAT me pide que en algunas operaciones, como bien lo dice Neto, le demos información adicional, ¿no? Tal es el caso del complemento de, por ejemplo, de las retenciones. Ahí nos pide algunas información, algunos elementos adicionales de los que ya conocemos del CFDI. Entonces, ahí no sé si quieres hacer algún comentario, mi Alex. Claro que sí, por ejemplo, en esta cuestión del complemento, como tal, ya lo dijo Ernesto, pues existen diferentes mecanismos en los cuales, pues, de entrada, podemos decir que al ser un complemento, tiene que estar también relacionado a un CFDI. Y ya de entrada, con la colocación de la carta aporte, sabemos que este complemento novedoso, pues, estaría relacionado propiamente, con una factura de ingreso, que es la cual es la que ampara, por así decirlo, el servicio de transporte de mercancías. O sea, estamos hablando de propiamente estas empresas o negocios que se dedican a los logísticos y todo eso por carretera federal, marítimo o avión. De esta manera se hace. O, en este caso, puede ser el complemento relacionado a un comprobante fiscal tipo T, que es transporte, o traslado, perdón. En esta cuestión es cuando el propio contribuyente distribuye y maneja sus mercancías por propia mano. Es decir, por ejemplo, somos una distribuidora comercial y tenemos ciertas bodegas. Ok, tráete la camioneta, llévate el camión para mover esta mercancía de Morelia a Ciudad de México, o de Ciudad de México a Puebla. Y de esta manera también tendrías que estar obligado a la carta aporte. Así que ya de entrada tenemos dos aspectos fundamentales en el cual van a estar obligados quienes muevan las mercancías por propia mano o los que se dediquen a esta cuestión de logísticos que están propiamente pues en carreteras federales y todo. Y algo bien importante, y creo que debemos empezar a desmenuzar esto, es que esta carta aporte no está sujeta a mercancías que estén en zona metropolitana, o por ejemplo los que entregan pizzas o los que están en cuestión de Uber Eats, otras marcas de esta cuestión, pues ahí no entraría propiamente. Son nada más todos aquellos que estén cruzando por carreteras federales. En este aspecto estamos hablando que pueden ser inclusive 4 kilómetros o 100 kilómetros, 120, pero también hay que acotar esta cuestión. En muchas ocasiones, y esto propiamente lo hace el SAT, es que en ocasiones también tocamos carreteras federales y nada más estamos cruzando 3 kilómetros quizás. O sea, nada más por cruzar esa carretera federal tendríamos que estar obligados a esta carta aporte. De entrada, sí, pero vía caso de aclaración podemos solicitar a la autoridad si no hay ningún problema en que, pues, por ejemplo, oye, autoridad, voy a mover estas mercancías de aquí a aquí, estamos tocando esta carretera federal, ¿me podrías dar chance para no emitir esta carta aporte? Sí ha habido resolución en el aspecto de que te ayudan con esa cuestión. O sea, es una invitación a todos los empresarios que están escuchando este podcast, pero podrían manejarlo de esa manera según sea la relatividad de la frecuencia de que se toquen estas carreteras por ese trámite, por así decirlo, y pues listo. Pero también me gustaría tocar un último comentario en mi participación de acá, es que también tienen aspectos muy importantes de trasfondo.
O sea, no solo le estamos dando un efecto fiscal según el artículo 29 del código, sino también le estamos dando herramientas a la autoridad y autoridades ajenas fiscales para que puedan, por así decirlo, estar contra el robo de mercancías, el contrabando de mercancías y todo eso. Les aseguro, queridos amigos que me están escuchando, que esta carta aporte va a estar relacionada no solo con autoridades fiscales, sino con Guardia Nacional, autoridades de caminos, federales, cuestiones que tengan retenes, porque esto va a ser el primer paso que el SAT también está en contra del control de mercancías o inclusive del robo de, de este tipo de autotransportes. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Aquí, por ejemplo, en Puebla pasa muy seguido. Entonces, pues también tiene un trasfondo toda esta cuestión. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Sí, amigo, muchas gracias por tus comentarios. Como bien lo señalas, este complemento, ya entrando de lleno a lo que es este complemento de carta aporte, pues tiene muchas implicaciones. Se hablaba dentro de Radio Pasillo que lo que se trataba de vigilar a través de esta carta aporte, pues es controlar un poco lo del huachicoleo. Recordemos que hace 2 años, por ahí, el gobierno federal trataba de mitigar este delito federal. Lo consiguió, no sabemos si del todo, pero por ahí dio un fuerte golpe, pero pretenden dar con esto otro golpe más en la cuestión del huachicoleo. Claro que estas regulaciones, como bien saben, y todas las grandes regulaciones o procedimientos que se instauran dentro de la materia fiscal, pues impacta al grueso de contribuyentes. Veíamos el caso, aunque me dio un poco el caso del artículo 69, que si bien era para los factureros, pues en últimas vino pegando a el grueso de los contribuyentes. Regresando al tema de carta aporte, sabiendo que es este complemento que se añade al CFDI, ya lo dijo mi buen Alex, en dos partes, en dos momentos, ahorita los hablaremos más a profundidad, pero conocemos que hay una disposición administrativa emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahí encontramos nosotros el fundamento, claro está, ya con detenimiento, de los datos que tenía que tener esta carta aporte, ¿no? Esta carta aporte que podía ser impresa, anexada al comprobante fiscal y que pudiera, pues no tenía formato alguno, simplemente tenías que cumplir algunos requisitos y eso te amparaba que tú eras el dueño de la mercancía o simplemente lo estabas trasladando de un lugar a otro, ¿no? También me daba la opción esa disposición administrativa de poder considerar el CFDI del SAT, añadiéndole algunos datos como una carta aporte, ¿no? Pero el SAT, como nos tiene acostumbrados, siempre trata de darle alguna implicación fiscal de otras materias y que trastocan pues esas materias. Tal es el caso de la carta aporte, ¿no? La carta aporte, como bien saben, y como lo hemos estado hablando, pues amparará el traslado de las mercancías en dos momentos, ya lo decía mi Alex. Primero, cuando te dediques al transporte de mercancías, ¿no? Si eres un intermediario, un servicio de fletes, tendrás que añadirle ese complemento a los FDIs que tú expidas, ¿no? Y segundo, cuando tú enajenes alguna mercancía y prestes por sí mismo ese servicio de transporte, también tendrás que estar expidiendo o más bien añadiendo este complemento carta aporte. Entonces podemos nosotros decir que esta carta aporte es un complemento adicional de la factura electrónica que cuenta con algunos datos importantes. ¿No, mi Neto? ¿Como cuáles podría ser que digas, bueno, esto sí es importante que lo sepa el empresario? Sí, trae información importante y como lo dice ahorita que mencionas, me causa gracia porque siempre es así y es comentario muy cierto. El SAT siempre, la autoridad siempre le quiere dar un giro fiscal a todo, hasta lo espiritual le va a querer, hasta lo religioso le va a querer un giro espiritual y vaya que sí, porque va a haber ahí una modificación en cuanto a, para el próximo año acerca de los diezmos y ofrendas de las iglesias, ¿no? Creo que va a pedir un preregistro de los miembros o algo así, ¿no? Que se está preparando para el próximo año. Eso es Radio Pasillo, ¿eh? Digo, son comentarios de pasillo. Bien, ¿qué información puede tener la carta aporte sensible? Pues de entrada, lo podría dividir en mi opinión en dos partes. Una, información sensible en cuanto al patrón que está haciendo e información sensible en cuanto al patrón que está dejando de hacer. ¿Qué está haciendo el patrón? Nos comentaban en una transmisión en Contadores Digitales
que si ahora resulta, y Alejandro se ha de acordar de esta pregunta, nos preguntaron que si ahora hay que dar de alta a los choferes por ahora con la carta porte, que yo les dije, no, es que no era la carta porte, no nos obligaba a darlos de alta en el Seguro Social, sino que ahora era obligación de la empresa dar esto a estos trabajadores en el Seguro Social. ¿A qué quiero llegar con esto? De los datos que vamos a tener en la carta porte, pues aparte del nombre de la empresa o el RFC de la empresa, también va a ser el nombre del chofer. Este dato se vuelve importante porque imagínate, Raúl, que se tenga tercerizado todo el personal de transporte, o peor aún, que no se esté dado de alta en las autoridades correspondientes, como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no está dado de alta el trabajador. Otra cosa, que ese trabajador se le pueda, en algún momento dado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se le pueda pagar, o se le pueda preguntar, perdón, o se le pueda auditar, o se le pueda cuestionar acerca de todas las situaciones en cuanto a su empresa. Entonces la carta aporte ya toma un tono diferente o un tema más importante. Entonces, otro dato sensible que podríamos ver es el tipo de mercancía que se tiene. Si bien es cierto, no hay manera de que esto deba ser temor para un contribuyente o para una empresa, porque estamos obviando o estamos dejando en claro o tenemos la idea de que nadie transporta mercancía ilegal. Más bien, yo creo que es sensible este dato porque tendríamos que ver si esta mercancía que transportan está bien regulada. Bien dijiste que es un golpe a los guachicoleros, como muchos que se les han estado dando. Ahora, por ejemplo, imagina, yo le comenté también en esta transmisión, le comentaba a los chicos que había una empresa que iba de Querétaro a Monterrey y que no tenía bien regulado toda la mercancía que llevaba, porque cuando lo detuvieron en la ciudad de Monterrey, antes de llegar a la ciudad de Monterrey, poquito antes, a las afueras de la ciudad, para ingresar, la Policía Federal los detiene y pues revisaron la mercancía, no llevaban su carta aporte, no llevaban su CFDI de ingresos, no llevaban nada. Nada más él decía, pues yo tengo el número de mi empresa que me envía, decía el transportista, y la mercancía que tengo es esto y esto y esto, y aquí está como mi orden de entrega, y aquí tengo mi cotización, y aquí tengo sí, mi cotización que hizo la empresa, yo nada más tengo que entregar en tal lugar. Entonces revisa la federal, revisa la mercancía y determina que esta mercancía, pues ellos sospechan de que es un elemento que puede ayudar a fabricar drogas sintéticas. Entonces, pues ya obviamente detienen el transporte y obviamente después de hacer la revisión y para terminar esto, para no hacerlo tan extenso, esa mercancía no estaba bien regulada, no había sacado los permisos correspondientes para poder para poder tener los permisos para poder transportar eso, ya que no servía para crear droga sintética, servía para crear pinturas industriales. Entonces eso como que confundía. Ese dato también va a ser sensible para los patrones, porque ahora imagínate, hay que describir la mercancía que se lleva y esa mercancía debe de estar regulada previamente ante las autoridades correspondientes. Exactamente, mi neto, como bien lo dices, o sea, se vislumbra, vemos que por ahí también todas las organizaciones de transportistas, como decía mi Alex, pues se oponen, no se oponen tanto como a la carta aporte, sino piden una prórroga por la cuestión administrativa que en volumen de operaciones que se realizan de transporte, pues es muy grande, ¿no? Por ahí alegan también esta cuestión de que se perdería la flexibilidad al momento de prestar el servicio de transporte, porque muchas de las veces lo que es el cliente o la mercancía o el destino de las mismas, pues cambia al momento de que está en destino esta propia mercancía y pudiera ocasionar algún desabasto de mercancías. Esperemos que no sea como una especie de amenaza de chantaje por parte de estos organismos, pero sí considero que deberíamos escuchar más a estos organismos a efecto de no perturbar como tal las operaciones que realizan, ¿no? Por ahí ya nos adelantaba mi Alex esta cuestión de quiénes eran los que estaban obligados. No sé si pudieras agregar algo más, amigo, en ese sentido. Claro que sí, mi estimado. Bueno, aquí en la cuestión de los que están obligados, ya lo dijimos, son propiamente quienes distribuyen sus mercancías por propia mano. O sea, yo tengo diferentes sucursales, bodegas, establecimientos, sucursales. Ok, voy a mover mi propia mercancía por mis propios transportes, pero yo para darle legitimidad
a este efecto y de manera fiscal en caso de que llegue a caer en un retén o que pues mis choferes llegaran a un retén o algo, ellos van a decir, ok, aquí está mi carta aporte, yo vengo por parte de esta empresa y pues esto es lo que transporto, ¿no? Y segundo, pues obviamente los servicios como tal de logísticos, que son los que mueven las mercancías por parte de un prestador de servicios y un prestatario, ¿no? Entonces, en este aspecto son esos dos los que están obligados. Y ahora, comentaste algo muy importante en cuestión de prórrogas, temporalidades y vigencias. La vigencia ya está de antemano, está desde el 1 de junio del 2021, pero vía resolución miscelánea se establecieron 120 días de prórroga para que diera efectos y ya sí o sí fuera una cuestión obligatoria. Estamos hablando que el 30 de septiembre, Día de los Arcángeles, que seguramente va a ser aquí, los vamos a encomendar para que todo salga bien, es cuando van a hacer la obligatoriedad y va a surgir como tal la carta aporte. Ahorita les adelanto que en el portal del SAT no existe como tal un complemento ahorita que pues podamos llenarlo. Ya ven que ahorita pues pueden entrar al SAT y pueden hacer nómina, pueden hacer CFDIs de traslado, pueden hacer inclusive complementos de pago, pero ahorita no se encuentra habilitada esa opción. Si quisieran saber más a fondo, yo les recomiendo mucho, vayan a un proveedor certificado de estos que son los famosos PACs, para que puedan asesorarse propiamente, pues, por medio de su plataforma, o si ustedes ya están con un proveedor de este tipo, pues ya se pongan las pilas en esta cuestión de la carta aporte. La obligatoriedad es hasta el 30 de septiembre. Tenemos un poco de tiempo, más de un mes, pero a final de cuentas ya muchas empresas ya se están moviendo porque al tener ya la vigencia encima, por así decirlo, no quieren dejarlo a último día. Y por ejemplo, ahorita Ernesto estaba comentando unas cuestiones de datos sensibles. No solo estamos hablando de datos del chofer o quien maneja pues este tipo de automotores, sino también estamos hablando de las licencias mercantiles que deben incluir estas personas, el nombre completo del chofer, inclusive el domicilio en el cual está radicando. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo caigo en un retén y resulta que mis mercancías o yo en el CFDI carta aporte no están mis datos correctos, porque seguramente me van a pedir identificación oficial o algún otro mecanismo para que me identifique, si no concuerda, básicamente mis mercancías estarían retenidas. Y tú sabes, Raúl, que para estas cuestiones es todo un lío volverlas a liberar y todo eso. Entonces, en esta cuestión también es muy importante ver el trasfondo que incluye esta carta aporte. También el tipo de mercancías es lo que va a incluir, el tipo de mercancías, el tipo de embalaje y también la distancia que está recorriendo. ¿Qué estoy tratando de decir? Que estoy saliendo, por ejemplo, de Morelia y voy para Puebla, por ejemplo. Pero si resulta que caigo en un retén y voy a una ciudad del norte, por ejemplo, voy a Monterrey, pues estaría medio raro, ya que ahí de antemano diría, oye, pero tú vas a Puebla, ¿qué estás haciendo aquí? Retén esas mercancías. Oye, no eres Juan Pérez, ¿qué onda? Retén las mercancías. Oye, están embaladas de otra forma y por ahí encontré una bolsita blanca. Retén las mercancías. Entonces, toda esta cuestión de trasfondo es muy importante. Y ahora, ya hablando fiscalmente para el empresario, su deducibilidad va a ser fundamental la carta aporte, porque el estar obligado propiamente en el artículo 29 del Código Fiscal, le estamos dando como tal efectos fiscales a esta carta aporte. Así que si no la emites o inclusive no va relacionada con el servicio, estarías perdiendo la deducibilidad e inclusive una obligación fiscal que obviamente contribuye a los comprobantes fiscales. Y si llegas a una revisión y llega el SAT a tu empresa logística y todo y ve que no estás haciendo carta aporte, ¿sabes qué? Multota por esto, porque esto es un CFDI como tal, tienes la obligatoriedad de emitir comprobantes y va contigo. Entonces, hay que ver no solo el trasfondo del crimen y todo eso, sino también el fondo que contribuye a la cuestión administrativa y de dolores de cabeza que podemos ahorrarle al empresario. Exactamente, digo, es importante lo que señalas porque el no cumplir debidamente con el complemento, el llenado, primero el llenado y luego realizar el complemento correspondiente, pudiéramos nosotros tener algún tipo de repercusión fiscal, como no deducibilidad o en su caso alguna sanción correspondiente. Entonces es importante que el empresario lo tenga en cuenta, toda vez que, como lo señalábamos nosotros, al ser una disposición, esta carta aporte de otra autoridad, de otra ley,
que estando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que repito, permitía o permite aún agregar la carta aporte a la factura en un formato impreso, un tipo contrato con algunas cláusulas ahí donde firmaba el cliente. Ahora bien, esta obligación que se encontraba en otra ley diferente se inserta como tal a la miscelánea fiscal, a esta cuestión de los impuestos, y tiene este trasfondo correspondiente. Recordamos por ahí la historia, a lo mejor nos encontramos aún estudiando, pero antes existía un artículo 29D dentro del Código Fiscal de la Federación donde se pretendía poner un CFDI de traslado. Posteriormente se deroga y se pasa esa obligación a la miscelánea con algunas facilidades que venía utilizando este régimen de transporte o estos servicios de transporte, y posteriormente se agrega ya como complemento desde el año pasado. Por ahí con algunas excepciones se pueda tener una representación impresa, pero ya es este año, como bien lo dice Miales, que se modifica esta regla, esta resolución miscelánea que nosotros conocemos ahí, que se publica cada año, sufre una modificación, y es por eso que todo el sector transporte se encuentra como sorprendido, de nervios, porque si de por sí la emisión del CFDI a raíz de la reforma de 2014 trajo consigo muchos cambios administrativos, ahora con este complemento de carta aporte agregado al CFDI, vendrán con más, ¿no? Entonces, se avisora, repito, se avisora algunos cambios. Esperemos que haya alguna prórroga para este transporte que ya, como lo dice mi buen Alex, estamos eh, por ahí excedidos de los 120 días que me marcaba la regla. Ya estamos en el prórroga, y pues es hasta septiembre que tiene la obligación, ¿no? Pero solamente ahí puntualizar estos datos que comenta tanto Neto como Alex, pues sí, llegan a ser sensibles, llegan a ser exhaustivos, porque hasta cuando son mercancías que tienen algún régimen aduanero, pues señalan ahí la cuestión tanto de la clase o de la eh, fracción arancelaria, algunas cuestiones del pedimento de importación, muchas otras cuestiones administrativas que pudiera, repito, a lo mejor poner lento el traslado de mercancías y generar algún tipo de desabasto, ¿no? Esperemos que no llegara a tanto, pero sí, resumiendo lo que hemos comentado, esta obligación que se encontraba en otra ley y en otra disposición emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se hace obligatoria incluirla en la factura digital con efectos fiscales, y cuyo no agregarlo o no ingresarlo o no acompañarlo en este CFDI tendrá sus implicaciones fiscales correspondientes. No sé si tengan algún comentario, alguna recomendación para nuestros empresarios, amigos. Bueno, yo por ejemplo tengo una recomendación para todos los estudiosos de este tema, inclusive si tuvieran alguna duda. Por ejemplo, bueno, ahorita te doy la uso de la palabra, Neto, perdón. Vayan al anexo 20 del SAT. Googleenlo si quieren, anexo 20, ya que ahí se encuentran todos los instructivos, no solo de carta aporte, sino todos los CFDIs en general. Pueden ver inclusive instructivos, catálogos de claves, pueden inclusive ver información de antecedentes, pero bueno, es como una recomendación adicional. Pueden buscar anexo 20 y recuerden que la obligatoriedad es el 30 de septiembre justamente para la carta aporte. Adelante, Minato, por favor. Sí, si mi audio está correcto, dice, les mencionaba que lo que tú decías, Raúl, el empresario debe de entender que cuando el Código Fiscal de la Federación ya toma en cuenta dentro de sus páginas, toma en cuenta complemento de carta aporte, pues ya es de cuidarse. ¿Por qué? Porque tiene esta implicación de que al ser un complemento le cae toda la regulación que existe en Código Fiscal de la Federación. Entonces, al caerle toda la regulación, el empresario debería de entender de que sí, es un tema administrativo mayor, sí es un tema que va a agregar trabajo, sí es un tema en el que hay desconocimiento,
pero como quiera lo tiene que hacer, pues ya está en código. De hecho, lo encontramos en el último párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, donde nos habla que solamente se establece algunas características de quienes van a poder amparar su transporte de mercancías, bueno, a través de ciertos comprobantes, y en este caso estamos hablando del comprobante de la carta aporte. Y mi recomendación sería, pues, revisar varios aspectos, por ejemplo, primero, lo que acaba de decir también Alejandro, la situación mercantil, su regulación como empresa, la regulación de la mercancía que transportas, la regulación obrero-patrón, porque también va a tener en algún momento, va a jalarse a un efecto de cuestión del seguro, de seguridad social. Entonces, mi recomendación para los empresarios sí sería vigilar cada uno de estos ángulos, porque pues ya como lo dice el Código Fiscal de la Federación, ya que lo tiene contemplado, van a haber pues estas obligaciones. Y tú sabes bien, Raúl, que aparte de las obligaciones, hay consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones, o más bien del no cumplimiento de la incorporación del complemento de carta aporte. Entonces, para ahí sería mi comentario en cuanto al sector empresarial. Perfecto, amigo. Pues por ahí, repito, sin ánimo de agotar el tema, porque da para mucho más en las cuestiones técnicas, en cómo debes hacerlo. Ya decía ahí mi Alex que no se encuentra hasta el momento en esta aplicación gratuita del SAT este complemento de carta aporte, y solamente lo han actualizado algunos proveedores o algunos, sí, proveedores actualizados que conocemos como PAC. Entonces hay que tener cuidado si nosotros somos algunos contribuyentes que nos dedicamos de manera esporádica a trasladar mercancías y solamente utilizamos la aplicación gratuita del SAT. Sería bueno, prudente voltear a ver a otros sistemas, porque pues el SAT, si bien es cierto, está obligado a meter ahí los complementos, muchas de las veces tarda un poquito en actualizarlo y podríamos tener algún tipo de contratiempo ahí, ¿no? Repito, no pretendemos agotar el tema total de carta aporte, toda vez que llega a ser técnico, llega a ser por ahí un poquito extenso, pero sí que el empresario se dé cuenta que hay esta obligación, que la fecha límite para poder actualizar sistemas, generar los procedimientos administrativos correspondientes, es el 30 de septiembre, ya sería obligatorio totalmente hasta lo que conocemos ahora, y sería importante, repito, que lo voltearan a ver con su asesor de confianza, ¿no? Ahí no sé, amigos, sabemos que por ahí tienen contadores digitales, no sé si quieren dejar cada uno de sus datos, la ciudad donde los pueden encontrar, por si algún amigo de la República nos está oyendo y quiere asesorarse sobre este tema. Claro que sí, por ejemplo, perdón, Neto. Adelante, adelante. Adelante. Bueno, ok. Claro que sí, por ejemplo, pueden estar ahí checando atentamente tanto redes sociales como Facebook, Instagram, así como correos digitales. Ahí tenemos algunos materiales de carta aporte que seguramente les va a ayudar mucho a ustedes. Y también, pues, por ejemplo, aquí en las redes sociales de ACMA, seguramente también tendrán contenido muy interesante, pero de antemano, pues muchas gracias por esta cuestión, y pues debemos ver no solo el trasfondo fiscal y administrativo, sino también las intenciones que están atrás de esta regularización de carta aporte. Ya les dije, váyanse al instructivo del anexo 20, consulten un PAC de confianza, obviamente vean la magnitud de operaciones que ustedes desempeñan en este aspecto, y sobre todo pues tengan muy en cuenta, como dijo Ernesto, que al estar en código fiscal propiamente ya está sujeto a este complemento carta aporte, de que si no lo emites hay multa, e inclusive puedes perder de su deducibilidad cuando tú adquieras un servicio o alguna cuestión de logísticos. Pues obviamente si no incluye carta aporte, exíjanla, porque si no pueden incurrir en cuestiones de deducibilidad, y obviamente esto sabemos que a nadie le agrada. Así que pues tengan mucho cuidado con esto. Recuerden que la vigencia es hasta el 30 de septiembre, propiamente la obligatoriedad, y pues de antemano acérquense al asesor de confianza, como bien lo dice Raúl, y pues de antemano pues aquí estamos a la orden. Adelante, mi estimado Neto. Sí, muchísimas gracias. Sí, ahí nos pueden encontrar y podemos ahí darles retroalimentación para todo aquello de algunas dudas o comentarios que tengan. Y como dices, Raúl, el tema da para mucho más, y yo estoy a la espera
de que para bien o para mal que exista una prórroga, porque ahí hay algunas cositas que se salen de detalle. Antes de finalizar mi último comentario, me gustaría mencionar que ahora imagínate el escenario, Raúl, de que una persona, una empresa va a transportar mercancía y ni siquiera está dado de alta en el SAT. Imagínate, en donde tiene que utilizar el complemento de carta aporte, no está dado de alta en el SAT, esa empresa es informal, no hace sus facturas, menos paga impuestos. Entonces, imagínate, por ahí hay un detalle interesante para todas estas empresas que hacen, o las empresas que están dadas de alta, pero que tienen por ahí otros negocios en donde transportan mercancía, pues para sacar un negocio extra, pero que no están dadas de alta propiamente. Entonces, por ahí se viene una situación interesante. Ojalá y den alguna prórroga, ¿no? No, tampoco no me quiero esperar hasta el próximo año, pero por lo menos para ir al 1 de diciembre, si es posible. Entonces, muchísimas gracias, Raúl, por esta invitación y ya andamos en Contadores Digitales. Perfecto, pues sí, sigue el SAT pegando o tratando de pegar la informalidad. También saliéndonos del tema, viene ya importante a ver qué nos trae de nuevo el paquete económico. Se avisora que no hay nuevos impuestos, sino habrá un régimen de confianza. Ya lo hablaremos, ya nos reuniremos y tendremos otro podcast si así nos lo permite. Y agradezco de antemano, amigos, fuerte abrazo a los dos a la distancia. Agradecemos a Contadores Digitales que se unan siempre a generar valor junto con Agmar. Y pues nos vemos en la siguiente emisión de este podcast, El lado amable de los impuestos y del derecho. Recuerden consultar a su asesor de confianza y tomar control de sus impuestos. Nos vemos a la próxima. Saludos. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Un abrazo. Saludos. Hasta luego.